Muy bien. Ahora vamos siguiendo con el programa del módulo 1. Vamos a ver la terminología básica de las bases de datos. Estos son términos que se utilizan coloquialmente cuando trabajas con bases de datos. Bueno, primero tenemos, ácido, que es el acrónimo de las propiedades mantenidas por el sistema de gestión de base de datos estándar, que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas características las vamos a ver también un poquito más adelante, qué significa. Entonces, cuando utilizas este tipo de términos, te refieres a él como si ya tiene estas características. Muy bien. También tenemos servidor de aplicaciones. Un servidor que procesa operaciones de bases de datos específicas de la aplicación realizadas desde programa cliente de aplicaciones. ¿Recuerdan cuando utilizamos el DBMS? Es el proceso con el código de la aplicación para un acceso interno muy rápido. ¿Recuerdan que era DBMS? Es un gestor de base de datos. Muy bien. Servidor aperiódico. Es un software específico de un sistema integrado. En particular, dicho código específico de la aplicación generalmente se basa en una arquitectura en capas de componentes reutilizables como un sistema operativo en tiempo real y una pila de protocolos de red u otros middleware. Si no existe tal arquitectura, entonces este término no se puede utilizar. Es poco probable que el software de aplicación sea reutilizable en plataformas integradas, simplemente porque cada sistema integrado tiene una aplicación diferente. Luego tenemos la atomicidad, que es la propiedad de una transición que garantiza que todos o ninguno de los cambios realizados por la transacción que se escriben en la base de datos. Entonces, recordemos un poco de la plática anterior, la atomicidad hace que se verifique que los cambios sean correctos, ¿sí? Ya que tenemos un sistema de base de datos distribuido, si es que tenemos un sistema así, entonces en varios servidores o varias computadoras, entonces se verifica que los cambios no generen errores y sean verídicos. Bueno, continuamos. Puerto de interrupción. Una ubicación es una ubicación en un programa en el que se detendrá la ejecución y el control del procesador se cambiará al depurador. La mayoría de las herramientas de depuración proporcionan mecanismos para crear y eliminar puntos de interrupción. Si ustedes se acuerdan, en programación podíamos crear un punto para saber los valores que contenía en tal o cual momento una variable. Casi es muy parecido acá. Luego tenemos caché, que es la memoria de la computadora que se reserva para contener una parte de los datos de la base de datos, a los que el programa de aplicación de base de datos ha accedido más recientemente. Se utiliza una caché para minimizar la cantidad de entradas y salidas del disco físico realizadas por el gestor de base de datos. Muchas veces lo vemos en las páginas de internet que generan, eh, que tienen un tipo de caché que guardan datos de las páginas que uno visita. Entonces, esto es para ya no volver a cargarlos cuando abres otra vez la página. Luego tenemos cascada. Esto es un atributo clave externa que migra automáticamente los cambios realizados a una referencia, es decir, a una clave primaria. Esto a una tabla, a todas las referencias, que sería una clave externa, que serían las filas de la tabla. Lo que queremos decir con cascada es básicamente un transportador que transporta de filas a columnas. Perdón, transporta de las tablas a las filas de la tabla.
Luego sigue catalogar. Un repositorio, o sea, un lugar, una base de datos, para la forma legible por la computadora de la definición de datos, de una base de datos de metadatos. A veces se llama catálogo de sistema o simplemente SciCat. ¿Sí? Es como un repositorio, una base de datos alterna, ¿sí? Que es leída por la computadora para eh, revisar los metadatos. Y por eso le llama SciCat. Continuamos. Luego tenemos cliente. Un proceso del lado del cliente que contiene funciones de proxy que se conecta a un procesador, a un proceso de servidor que contiene las funciones reales de la base de datos. Es como un nodo donde se puede conectar para redirigirte a la base de datos. Muchas veces utilizamos el término proxy, ¿sí? Para utilizarlo como un punto de acceso a otro lugar, ¿sí? En algunas ocasiones se utilizan estos puntos de acceso de tipo cliente para ver contenido de otro país o otra región. Entonces se le considera como cliente. Ahora, un servidor de cliente es un programa que se ejecuta en una computadora que administra directamente la base de datos. Un cliente es un programa o un proceso separado que comunica con el servidor de la base de datos a través de algún tipo de llamada o procedimiento remoto. ¿Sí? Las siglas son RPC o RPC, para realizar operaciones de base de datos específicas de la aplicación. Muchas veces, como ejemplo, vemos que ocupamos un cliente servidor, que es una computadora, un software, eh, una computadora que es donde se está almacenando toda nuestra base de datos. Nube. Bueno, este ya es un término muy común. Es un término acuñado recientemente que se utiliza para describir un modelo de ejecución para sistemas informáticos donde las funciones y los datos son invocados por un nombre, que se refiere a un sistema remoto cuya ubicación es irrelevante. De ahí el concepto de esta, ahí fuera en algún lugar, como una nube. Los sistemas basados en la nube permiten que las interfaces de cliente ligeros accedan a esta funcionalidad a través del Internet y con frecuencia con Wi-Fi, reduciendo los requisitos de energía de los equipos cliente. Ahorita está muy de moda tener nosotros nuestros propios espacios de datos en la nube. Ya hemos comentado algunos como Google Drive, OneDrive, Dropbox, ¿sí? Y la conexión, se dice que tenemos archivos en la nube, que es en el Internet. Columna. Una sola unidad de datos con el nombre que tiene un tipo de datos, en particular, por ejemplo, un número, un texto o algo. Las columnas solo existen en las tablas, al igual que las filas. Y estos términos se utilizan mucho, ya que los sistemas de base de datos almacenan por filas y columnas. Compilador. Bueno, esta es una herramienta que ya hemos visto antes, que traduce programas de lenguaje de alto nivel a instrucciones a un lenguaje máquina, que un procesador en particular puede comprender y ejecutar. Sin embargo, el código objeto resultante aún no está listo para ejecutarse. Debe seguir al menos un enlazador o un paso de enlace. Saben que el compilador solo manda la señal a la computadora. Cometer. La acción que hace que todos los cambios realizados por una transición en particular se escribe de manera confiable en los archivos de la base de datos y se haga visible para otros usuarios. Concurrencia. La propiedad en la que se ejecutan dos o más procesos informáticos al mismo tiempo.
Aquí pueden ustedes destacar que es un término utilizado también popularmente para cuando hay mucha gente. O sea, y acá se utiliza para cuando hay dos o más procesos. Conexión. Los medios de comunicación entre un cliente y un servidor es el medio de comunicación o son los medios de comunicación entre un cliente y un servidor. Es un proceso que puede tener múltiples conexiones abiertas, cada una en su propio hilo, a una o más bases de datos a la vez. Como, por ejemplo, una computadora puede tener varias conexiones a distintas plataformas de almacenamiento de datos. Puedes tener en una computadora todos tus sistemas de almacenamiento, ya sea Dropbox, Drive, OneDrive y cualquier otro que conozcas. Consistencia. Es la propiedad de una transición que garantiza que el estado de la base de datos, tanto antes como después de la ejecución de la transición, permanece consistente, es decir, libre de errores de integridad de datos, ya sea que la transición se conforme o se revierta. Ya ven que si los datos eran correctos, se hacía el cambio y si no, no se hacía el cambio cuando ha habido alguna modificación. Luego tenemos tipo de dato. Esta palabra también ya es muy familiar para ustedes. Sabemos que hay distintos tipos de datos para programar. El tipo de datos se puede almacenar en una columna. Los tipos de datos que están disponibles en RDM SQL son Carbon Sizers, WCHAR, VARCHAR, WVARCHAR, binario, bar binary, booleano, diminuto, pequeño, entero, empezando, verdadero, flotante, double, fecha, hora, marca de tiempo, binary, largo, varchar largo y largo W varchar. Ya iremos familiarizándonos con cada uno de estos tipos de datos. Instancia de la base de datos. Una base de datos independiente que comparte el mismo esquema que otra base de datos usando solo el RDM. DB-Vista es el nombre original de 1984 para el producto Raima DBMS, ahora llamado RDM. DBMS es un acrónimo de Sistema de Administración de Base de Datos o gestor. DDL es el lenguaje de definición de base de datos. Punto muerto. Una situación en la que los recursos, es decir, los bloqueos, están retenidos por dos o más conexiones que son necesarias para otras conexiones, de modo que quedan atrapadas en un bucle infinito. DLL, Biblioteca de Vínculos Dinámicos, una biblioteca de funciones relacionadas que no se cargan en la memoria hasta que son llamadas por el programa de aplicación. Son como las librerías que utilizábamos antes. DML, lenguaje de manipulación de base de datos. En SQL, declaraciones como update, insert, delete se consideran DML.